Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes para los de España, para los de México, Argentina, Venezuela, buenos días. Encantados de que estemos todos aquí compartiendo estos espacios y tendiendo también nuestros puentes a través del ancho mar. Vamos a hablar de los para qués y de los porqués. Mirad, yo en el pie del título de la conferencia empecé haciéndome 3 preguntas concretas. La primera era, ¿realmente qué nos mueve en la vida? La segunda era, ¿sabemos para qué hacemos lo que hacemos? Y la tercera era, ¿nos planteamos estas preguntas o realmente vivimos con el automático puesto? Porque el automático es muy cómodo, es muy fácil, ¿no? Y de alguna manera la rutina es aquello que nos hace sobrevivir cuando no tenemos un por qué vivir, un para qué vivir. Luego hablaremos del por qué y del para qué. En mi opinión, no es lo mismo vivir que permanecer. Permanecen las cosas, las plantas, los horizontes, pero nosotros no estamos hechos para permanecer. Todo y que hay personas que permanecen a lo largo de sus vidas ante pantallas, ¿no? O ante cocinas o simplemente ante una especie de gran vacío. Por lo tanto, lo que nos lleva a la vida es el vivir, porque al permanecer lo que hacemos es ir muriendo poco a poco a causa de aquello que no vivimos precisamente, ¿no? También en el título de la conferencia, ¿no? En el bajopié, hablábamos de la necesidad de dotar de sentido a nuestros actos, por pequeños que sean, y a la vez que los actos que hacemos nos aporten sentido. A veces si invertimos los términos nos damos cuenta que nosotros podemos decidir dar sentido a las cosas, ¿no? Yo he buscado el por qué, porque sí, porque las cosas son como son, porque no podía hacerlo de otra forma, ¿no? Como una especie de justificación, a lo mejor como una especie de autoengaño, y los para qué es como esa energía limpia y renovable que nos aporta valor a nosotros mismos, pero a la vez a los entornos donde nos estamos relacionando, ¿no? La pregunta es, ¿tenemos una razón para vivir o solo estamos aquí? ¿Es suficiente además esta razón como fuerza motriz para afrontar la vida de una manera emocionalmente sostenible? Y cuando digo emocionalmente sostenible, me refiero a que nuestra vida no sea un sufrimiento, ¿no? Un aburrimiento. Hay gente que tienen vocación de sufrir, ¿no? También me pregunto si realmente buscamos respuestas o nos hacemos preguntas. ¿Buscamos seguridad o buscamos libertad? ¿Queremos decidir nosotros o queremos que nos den las cosas hechas? Porque fijaros que es bastante diferente, ¿no? En un momento vital como el que tenemos ahora, es muy importante dar contenido creativo a nuestra vida. Es decir, ser conscientes de si aquello que hacemos, el sentido que le damos nos orienta a la parte de creación o nos orienta a la parte de destrucción, teniendo en cuenta que no hacer nada también sería destruir algo. Pero el sentido sin duda nos lo da la creación, no la venganza, no el rencor. Hay quien dedica su vida a odiar. ¿Y eso qué sentido tiene? Nos preguntaremos, ¿no? Pues hay gente que le encuentra sentido, ¿no? Pero a mí me ha gustado mucho un párrafo de Guzmán de Alfarache, que es la novela picaresca de Mateo Alemán, que dice así. Dice, son las venganzas vidas sin sosiego.
Unas se llaman a las otras y todas a la muerte. ¿No es loco el que si el sayo le aprieta se mete un puñal por el cuerpo? Otra cosa es la venganza. ¿Qué otra cosa es sino hacernos mal por hacer mal? Quebrarnos 2 ojos por cegar uno, escupir al cielo y caernos en la cara. Hay gente cuyo sentido se orienta a destruir. La venganza, el rencor, ¿no? El odio. ¿Tiene sentido? ¿O el sentido solo lo podemos adjudicar a aquello que nos hace bien a nosotros, a los demás y al mundo? Porque crear nuestros paraqués pasa por dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontramos. Más original, más limpio, más amoroso, más bondadoso, más sabio. Y claro, son cosas que son cosas bien pequeñas, ¿eh? Y que nos ayudan a dejar esa huella que es un gran para qué para nosotros, ¿no? Porque tiene sentido que nos estemos moviendo por una causa noble y orientada al bien común, para que nuestro paso por el mundo no reste, sino que sea algo que sume, ¿no? Que el mundo sea mejor porque nosotros estamos en él. Y esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Es mejor el mundo porque yo estoy en él? Si no estuviera, ¿qué se perdería el mundo? ¿Qué pasaría? ¿Qué agujero habría aquí, no? Es cierto que para orientarnos a ese bien común debemos orientarnos al bien individual, al bien ser para poder bienestar con nosotros, con los demás y con el mundo. Mirad, yo he titulado la conferencia y he hecho un juego de palabras entre el por qué y el para qué. Esto es un juego de palabras. Léxicamente, seguramente, espero que no haya ningún lingüista en la conferencia, me lo discutirían muchísimo. Pero a mí me sirve para otras cosas. Me ha servido para ver qué tipo de comportamientos puede suscitar un porqué junto y sin acento, no un porqué, un porqué, porque sí, porque no puedo, porque. Porque el sustantivo porque, todo junto y sin acento, indica una razón, una causa. Podría sustituirse con palabras que expresan lo mismo, ¿no? Como puesto que, o ya que, no hago esto porque no puedo, o no hago esto puesto que no. Pero en cambio, cuando nos fijamos en la preposición para ya nos indica movimiento, ya nos indica finalidad, nos indica objetivo. Para esto, para aquello. Y de alguna manera nos empieza a mover hacia la acción, ¿no? Como os decía, a mí me ha servido para empezar a visualizar comportamientos que justificamos con ese porqué y comportamientos que orientamos a la consecución de objetivos de cualquier índole. Voy a poner un ejemplo. Imaginar una persona, yo creo que algunos de vosotros estaréis en tendréis algún tipo de experiencia al respecto, ¿no? Que en un barrio, en un pueblo, ponen la recogida de residuos puerta a puerta, ¿de acuerdo? Un engorro así a priori. Uno puede que lo tome como diciendo, tengo que reciclar porque no me queda más remedio, ¿no? Porque si no lo hago bien, no me van a recoger la brosa, la basura, ¿no? de abajo de casa. Puede que incluso haga un poco de trampa y diga, mira, ¿sabes qué tú? Yo me cojo la bolsa, me la llevo a otro sitio, o como vi yo, hace un par de meses en un viaje que hice a Italia, no voy a decir dónde para no hacerlos quedar mal, pero donde había el reciclaje puerta a puerta, cuando llegabas a los distintos alojamientos, eran apartamentos normalmente, te explicaban lo primero cómo hacer el reciclaje y entonces te encontrabas que en las calles de los pueblos estaba lleno de bolsas de basura tiradas sin reciclar, o sea, todo mezclado en las cunetas, ¿no? Estaban bolsas de basura apiladas. Entonces, eso es una obligación, ¿no? Es un deber en el que tú
no crees, es un porque me lo mandan y porque no tengo más remedio. Pero fijaros, si yo me planteo ¿para qué hago esto? Puede ser que yo diga, hombre, pues esto me puede servir para aliviar un poco la presión que tiene el planeta, ¿no? Por conciencia ecológica. Entonces va a dejar de ser una obligación para pasar a una contribución a nivel social. Fijaros que es solo léxico y me he dado cuenta de que las personas tendemos a polarizarnos y entonces hay tipos de personas que se dedican a justificar su vida y otras que se dedican a darle sentido. La diferencia está en decidir cómo queremos vivir o sencillamente cómo queremos sobrevivir, el sentido o la permanencia. No sé si conocéis, seguro que lo conocéis, muchos de aquí, el concepto Ikigai, el concepto japonés. Dejadme que os voy a compartir una transparencia y os quería hablar de este concepto japonés que es el Ikigai. Yo creo que muchos de vosotros conocéis el Ikigai. Ikigai proviene de Iki, que significa vida, y Gai, que es una derivación de la palabra Kai, con K, lo veis aquí, que significa concha. Las conchas para los japoneses tienen un valor importantísimo, incluso habían servido de moneda para ellos, ¿no? Entonces, el concepto derivó en Ikigai, que tomó entonces un sentido de valor vital, ¿no? Entonces, este sentido de valor vital, ¿no? Nos sirve para designar de alguna manera la búsqueda del propósito o de la razón de ser de la vida. Ellos lo practican mucho, sobre todo en la parte de Okinawa. Ahí le llaman la razón de levantarse cada mañana. Tengo que decir que Okinawa también es una de las regiones con más longevidad del planeta. Y por lo que lo relacionan el bienestar mental con la salud, con la longevidad y por lo tanto con el propósito. Entonces, ¿para qué nos estamos levantando cada mañana? ¿Para qué merece la pena, ¿no? Este concepto nos habla del valor de la propia vida y de las cosas que hacen que la vida valga la pena. Así, cuando la vida vale la pena, sentimos que nuestra vida es valiosa. ¿En qué consideráis a nivel general que vuestra vida es valiosa? ¿En qué? Esta creo que es una pregunta que todos nos tenemos que hacer. Todos nos lo tendríamos que llevar. ¿En qué nuestra vida es valiosa? A mí esta es una pregunta que me gusta mucho. Hay días que encuentro unas cosas, hay otros días que encuentro otras, pero siempre es una pregunta que suma, ¿no? El Ikigai está dentro nuestro, dentro de cada uno. Entonces es necesario emplear ese tiempo, ese conocimiento de uno mismo para poder descubrirlo, ¿no? O para poder construirlo también. Y eso lo hacen a través de un método, ¿no? Que sirve para varias cosas. Incluso en algunas empresas lo están aplicando. Y voy a ver si me pasa la transparencia para poderoslo explicar mejor. Bueno, pues no me pasa. Un segundito que vamos a ver si podemos poner la siguiente transparencia. Un segundo. Por favor. Esta es. Bueno, esto. Este método, no os asustéis con tantas redondas y tantos cuadrados, ¿no? Porque lo voy a explicar de una manera muy resumida y sencilla. El Ikigai es, de hecho, un método de análisis y también de definición de objetivos. Fijaros, vemos que aquí en el centro
encontramos el Ikigai. Pero para que el Ikigai se dé, tienen que haber unas piezas del puzzle que encajen. Y estas piezas son lo que amo, en qué soy bueno, por qué me pagan y lo que necesita el mundo. Si todo esto yo lo puedo encajar, voy a tener un para qué vivir, un Ikigai. Ya os voy a poner un ejemplo para que veáis de forma muy sencilla esto cómo funciona. Yo conozco una persona cuyo lo que más le gusta, lo que ama hacer, lo que sabe además que le gusta es el cuidado de los animales. Le encantan los perros. Él lo sabe. A veces no sabemos qué es lo que nos gusta. No sabemos cuáles son nuestras pasiones y nuestros deseos. Pero además esta persona que le encantan los animales y que forman parte de lo que él ama más, es bueno en su entrenamiento. Sabe hacerlo, tiene cualidades, tiene habilidades. Es una persona con una capacidad de entrega, con una capacidad de esfuerzo. Entonces, ese en que soy bueno, cada uno tiene que saberlo, ¿no? ¿Qué sé hacer? ¿Qué es lo que hago bien? Porque fijaros, si lo que amo y lo que hago bien se pueden encajar, he descubierto mi pasión. Si además en esto que soy bueno me pueden pagar por ello, aunque no sea mucho, pero me puedo ganar la vida con ello, habré encontrado mi profesión. Pero además hay una pata que muchas veces obviamos y que es lo que necesita el mundo. Esta persona se dio cuenta de que una cosa que el mundo necesitaba era que personas y animales pudieran beneficiarse de una serie de programas que él diseñó. Esto fue un proyecto precioso que se convirtió en una parte de su vocación y en su misión a la vez, porque lo ama y le pueden remunerar por ello. Y es un proyecto de inclusión bidireccional en el que él cogió perros de perreras y hizo un proyecto para presos, que lo ha hecho ya en España, en Italia, en Brasil, donde él rescata perros de perreras, los entrena y con ellos trabaja en las cárceles para trabajar el compromiso y la responsabilidad con los presos. Entonces, por eso se le llama un proyecto bidireccional, ¿no? De inclusión bidireccional. Aquí en Cataluña lo llaman el proyecto Obrim Portes. Os explico esto para que veáis un poco algo que es como más tangible, ¿no? que una simple teoría. Es cierto que el Ikigai, para poderlo llevar a término, nos tenemos que conocer, tenemos que saber qué amamos hacer, qué es lo que más nos gusta hacer, qué sabemos hacer, qué cualidades tenemos, que muchas veces no las conocemos porque no nos paramos ni a pensar en ello, porque no nos arriesgamos a probar cosas nuevas, ¿no? Y entonces decimos, bueno, ostras, esto que sé hacer, ¿puedo emplearlo para que fuera mi profesión? Es decir, cuando estas 4 piezas del puzzle encajan, ahí es donde encontramos este Ikigai. Es como un faro, ¿no? que te orienta porque sabes dónde te estás moviendo, hacia dónde te estás dirigiendo. Y eso es una fuente de realización personal importante. Es como si consiguieras un equilibrio nutricional saludable, ¿no? Entre la dedicación a ti mismo,
la dedicación o las relaciones con los demás y las relaciones también con lo que la sociedad necesita, que sería un poco, en la metáfora de ecología emocional, el taburete de 3 patas, ¿no? Yo, los demás y el mundo. Teniendo claro que el Ikigai no es un destino, con lo cual debe fluir, porque nosotros cambiamos y por lo tanto, y el Ikigai puede cambiar también con el tiempo, ¿no? Cuando nuestra vida cambia, es como cuando uno tiene unos zapatos, ¿no? Y esos zapatos pues se le quedan pequeños, pero él va amoldando el pie y llega un momento que los zapatos le duelen, ¿no? Pues esto sería lo mismo, cuando nuestra vida cambia, tenemos ocasión también de cambiar y de adaptarnos. He querido compartirlo con vosotros porque creo que, a pesar de que es un tema conocido, pero creo que es un buen ejemplo para poder entender cómo el para qué se puede construir a través de ese conocimiento personal, ¿no? Hay mucha información sobre el tema del Ikigai. Hay un libro, por si a alguien le interesa, es un libro que se llama Ikigai, precisamente, de 2 personas de aquí, Francesc Miralles y Héctor García, que han hecho un trabajo muy importante y profundo en este sentido. Vamos a cambiar de tema y vamos a ver dónde podemos depositar nuestro para qué, dónde podemos depositar nuestro sentido, ¿no? Hay que tener en cuenta que el sentido de la vida no es una respuesta, es un conjunto de preguntas que nos hacemos en relación a nosotros mismos. Así, este sentido tiene que ver con las preguntas: ¿cómo me nutro? ¿En qué ayudo? ¿Qué aporto? ¿No? Porque no vivimos solos, no estamos aislados, y el hecho de ser y interser es muy importante. Esto no se hace, no se encuentra, sino que se hace. Como decía Machado, y se hace camino al andar. No pensemos que nos vamos a poner a pensar y vamos a dibujar nuestro Ikigai. No, hay que empezar a construir. Es cierto que nosotros decidimos ver el mundo que nos rodea y actuar en consecuencia, pero decidimos cómo lo vemos. Recordemos que la visión que tenemos de las cosas determina nuestro comportamiento. Claro, cuando dotamos de sentido nuestra vida, el comportamiento automático deja de estar presente y vamos avanzando hacia la autonomía, ¿no? Eso tan preciado, pero que muchas veces se nos plantea más como una utopía que como una realidad, ¿no? Aunque si desgranamos autonomía, estaríamos hablando de libertad para tomar decisiones, de pensamiento crítico, de tener la capacidad para convivir y hacer intercambios equilibrados, a dejar de depender emocionalmente, pero también ejercer esa libertad con responsabilidad ante la propia existencia, ¿no? Por eso vemos que cuando la desgranamos, la autonomía deja de ser una utopía, porque está en nuestras manos el poder alcanzarla. Ahora bien, sí es cierto que está en la naturaleza humana buscar el sentido de la vida, pero a veces esta naturaleza no nos acompaña, no nos acompañan las acciones que deberíamos hacer para llevarlo a cabo. Y queremos, pero no lo hacemos, o lo tenemos como un sueño, pero ya pensamos que eso pues no nos va a pasar a nosotros, ¿no? Por eso es importante ese ejercicio de la voluntad para ponernos en marcha, porque sin ella no vamos a materializar nada y lo único que vamos a obtener va a ser frustración. Y sin ese Ikigai no vamos a percibir que nuestra vida es valiosa, que nuestra vida tiene sentido, que nuestra vida está dejando una huella, y vamos a sentirnos vacíos, ¿no?
Por eso la gente va al psiquiatra, van al psicólogo y le dicen, bueno, es que no sé lo que me pasa, ¿no? Y es que seguramente no le pasa nada en la vida. Por eso tiene que ir al psiquiatra, porque no le pasa nada, ¿no? El sentido de la vida es tener valores y no cosas de valor, lo cual en este momento parece que en nuestra sociedad hay como un cambio, como un calcetín, ¿no? Como si las cosas de valor tuvieran más sentido, ¿no?, que aquellos principios y valores en los que nuestra vida se sustenta. Más adelante mencionaría a Viktor Frankl más como homenaje que como explicar su obra, porque yo creo que es bastante conocida de todos. Decía, el hombre se autorrealiza en la medida en que se compromete a dar cumplimiento en el sentido de su vida, ¿no? A dar cumplimiento al sentido de su vida. Esas preguntas que nos hacemos, ¿no? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi misión? ¿A dónde voy? ¿No? ¿Qué sentido tiene mi existencia? Eso parece filosofía, caray, pero no es filosofía. Realmente es nuestro día a día. ¿Para qué me levanto cada día? Esa es la pregunta importante. ¿Cómo voy a hacer que este día que estoy viviendo hoy me dé valor y a la vez dé valor al mundo porque yo estoy aquí, ¿no? Dejadme que os explique una especie de relato. Es un naufragio. Dice que iba la gente dormida en un barco, ¿no?, y que hubo una gran tormenta que les pilló desprevenidos. Cuando ya se empezaron a despertar, el barco ya se había descuajeringado y se estaba hundiendo pues, entre cables, velas, maderas, etc. Los supervivientes empezaron a desperdigar por las encrespadas aguas, pero ya en el horizonte se empezaba a ver que la tormenta empezaba a amainar. Entonces había como grandes olas, ¿no? Y la gente, los que todavía estaban supervivientes, pues había gente que cuando llegaba arriba de todo de la ola, antes de volver a hundirse, miraba alrededor. Y al mirar alrededor, algunos se dieron cuenta de que a lo lejos se veía como una isla, como una tierra, ¿no? Pero ¿sabéis qué? Que no todos miraban alrededor. Algunos solo veían el agua y solo veían el cansancio y solo veían que no iban a salir de allí. Y mientras su mente se llenaba de derrota y su cuerpo de cansancio, se hundían en la profundidad del mar. Claro, los que habían atisbado la posibilidad de salvación nadaron raudos en esa dirección. Al final, solo algunos pocos llegaron a la playa. ¿Y sabéis quiénes fueron? Aquellos que habían sabido ver que había algo más allá, pero también aquellos que habían sabido medir sus fuerzas para llegar, sin nadar demasiado deprisa y sin nadar demasiado lento, teniendo la inteligencia para medir sus fuerzas. Y al día siguiente el sol salió para algunos, para aquellos, y estos se aprestaron pues, a continuar sobreviviendo. Yo al leer este relato me vino a la mente que no es suficiente esforzarte para que te vaya bien en la vida. Porque, claro, nadar hacia cualquier parte no es productivo. Tú puedes nadar hacia adentro y no puedes nadar hacia el objetivo adecuado porque no lo has visto, ¿no? También es verdad que si no te esfuerzas seguro que no llegas a ninguna parte, ¿eh? Pero todos tenemos una idea clara de hacia dónde vamos, porque nadar hacia ningún lado es tremendamente improductivo, ¿no? ¿Qué hacemos ante las dificultades? ¿Somos capaces de, cuando estamos ahí en el punto de crisis, ver una esperanza, ver una dirección y
nadar inteligentemente midiendo las fuerzas hacia ellos? Otra pregunta sería, ¿somos capaces de perseguir nuestros sueños a nuestro propio ritmo? ¿O ya los hemos dejado por imposibles? ¿Hay algo en este momento en nuestra vida por lo que valga la pena esforzarnos? Pero esforzarnos, ¿eh? Esforzarnos de verdad. ¿Hay alguna cosa? ¿Alguien se lo puede pensar? Cierto que cuando no se tiene un para qué interno, propio y personal, lo que hacemos es buscar el sentido fuera, ¿no? En ámbitos distintos. Y normalmente es como nadar sin una dirección en la isla. Por ejemplo, a veces depositamos el sentido en los hijos, ¿no? Nuestros hijos son nuestra razón de ser. Pero ¿qué pasa con las personas que depositan su razón de ser en sus hijos? En criar a sus hijos, en los logros de sus hijos, en que sus hijos lleguen a lo que ellos no han podido llegar. A veces simplemente el sentido es que sus hijos les quieran y poderles querer. Sin duda, tener hijos forma parte, es un proyecto personal, importante, que formaría parte del para qué de cada uno, siempre y cuando sea una elección libre y deseada. Eso no es obligatorio, faltaría más, no es obligatorio tener hijos, ¿no? Pero si traemos hijos al mundo, formemos personas que puedan contribuir a que este sea un lugar mejor, sin duda, teniendo claro que no son propiedad de nadie, ¿no? Como decía Jalil Gibran, tus hijos no son tus hijos, sino hijos e hijas de la vida deseosa de sí misma. Porque claro, los padres que convierten a sus hijos en el centro de su universo les pasan varias cosas. Que esto se acaba, porque los hijos crecen. Primero, se encuentran con el síndrome del nido vacío. Uy, mis hijos se han ido, han formado su propia familia o se han ido a vivir fuera y yo, ahora ¿para quién voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi sentido? ¿No? Entonces, además, se dan cuenta de otras cosas duras. Han renunciado a carreras profesionales, han renunciado a tener una vida social, han renunciado a hacer un deporte determinado y eso es un lastre emocional que puede que incluso en algún momento lo vuelvan contra los hijos con todo lo que yo he hecho por ti. El hijo no se lo ha pedido, con todo lo que yo he hecho por ti. Y a partir de ahí puede empezar incluso una relación tóxica. Tagore decía que quien no vive para algo tiene que vivir para alguien. Y realmente cuando vives para alguien, ese alguien lo que haces es depositar tu bienestar en manos ajenas, con lo cual tú ya no decides, ¿no? Pero además, cuando eso nos ocurre, lo que pasa es que el impacto de la conducta de esos padres no es solo en ellos, tiene también impacto en los hijos, ¿no? Tiene impacto a nivel de madurez, de infantilización perpetua, ¿no? Les priva de aprendizajes que les serán necesarios para después enfrentarse al mundo y en definitiva puede llegar a generar una relación tóxica, ¿no? Que vaya desde la exigencia hasta la dependencia o pasando por el chantaje emocional, entre otras cosas, ¿no? Por lo tanto, ya vemos que depositar el sentido ahí no es una fuerza creadora, es una fuerza que a la larga se convierte en fuerza destructora. Otro ejemplo es personas que ponen su razón de vivir en la pareja. Hay una canción de Amaral, seguro que todos la conocéis,
que dice, sin ti no soy nada. Una gota de lluvia mojando mi cara. Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo. Solía pensar que el amor no es real, una ilusión que siempre acaba, y ahora, sin ti, no soy nada. No seguiré porque toda la canción va de esto más o menos, ¿eh? Pero claro, yo cuando leo esto os pregunto, esta letra de esta canción, y la canción es muy chula, ¿eh? Supongo que a todos os ha venido a la cabeza porque es muy conocida, ¿no? Pero al oír esta letra, ¿qué os suscita? ¿Os suscita amor o sufrimiento? A mí me angustia, porque alguien que por amor no se siente nada, no siente amor. La dependencia del otro, la anulación propia no puede denominarse amor. El amor no genera desconsuelo, caramba, el amor genera alegría, ¿no? Genera bienestar. Los actos amorosos generan amor, ¿no? Pero cuando solo una persona da sentido a nuestra vida, nos ponemos a su merced. Yo me he llegado a hacer una pregunta. ¿De qué es mejor? ¿Amar o ser amado? Y al final siempre opto por el amar, ¿no? Porque amar depende de mí, pero que me amen yo no soy. No puedo interferir en los sentimientos de otras personas, ¿no? Entonces, yo no tengo el control de que otra persona me ame. Sí tengo el control de poder amar. Sin duda que el amor da sentido a la vida. El amor, con todas sus letras, ¿no? Eric Fromm nos decía que si una persona ama solo a otra y es indiferente al resto de sus semejantes, su amor no es amor. Es solo una relación simbiótica o un egoísmo ampliado. Ahora, cuando hablamos de amor como valor-acción, nos empuja a hacer cosas por el bien individual, por el bien común y poner todo el empeño en ellos, superando obstáculos, dejando atrás las quejas. Ese sí, ese amor es un verdadero para qué. Ese sí. No es ni romántico ni abstracto. Es cambiar el sustantivo por el verbo y pasar de amor a amar. Amarnos a nosotros mismos, al prójimo y al planeta que nos alberga. Y aquí está, para mí, el gran para qué, que es el auténtico sentido de la vida. Otro ejemplo que me gustaría poner es las personas que ponen sentido en su trabajo. Sentido solo en su trabajo. No quiero decir que el trabajo no tenga que dar sentido porque creo que si se consigue, ¿no? Como el Ikigai, encajar las piezas del puzzle, esto es estupendo. Pero hay personas que solo ponen su sentido en el trabajo. Imaginaros, ¿eh? Soy el jefe de logística de una empresa que se llama El Gran Mercado. Es una empresa de prestigio, ¿eh? Estoy bien mirado, cobro bien, tengo un estatus, me siento útil, me respetan. Cuando me presento a alguien de fuera de la empresa y me preguntan, ¿quién es? ¿Se puede presentar? Yo le digo, yo soy el jefe de logística del Gran Mercado. Y veo en sus ojos un atisbo de admiración, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre cuando el jefe de logística del Gran Mercado se encuentra ante un ERE o se encuentra ante una jubilación? ¿Quién es? Entonces, de nuevo, el gran vacío. Os lo pongo de ejemplo, con nombres que nada tienen que ver, pero que yo lo he vivido, he conocido, ¿no? Personas que ante un tema de jubilación, ¿no? Me han dicho, ostras, yo antes podía decir que era el jefe de logística del Gran Mercado y ahora ¿quién diré que soy? ¿No? Porque poniendo todo el empeño y todo su sentido en su trabajo, han olvidado que son algo más que su cargo.
Y eso es más frecuente de lo que podemos intuir, de lo que se ve a simple vista, ¿no? Gente siempre como muy atareada, muy tal. Fijaros hasta qué punto que hay una escala, ¿no?, que está aprobada por la comunidad médica para determinar qué personas que tienen adicción al trabajo y para de esta manera poder, pues, empezar algún tipo de tratamiento, ¿no? Hay personas que trabajan para reducir sus sentimientos de culpa, sus sentimientos de impotencia, que estar en el trabajo les libera de alguna manera de tener que vivir fuera de él. Pero eso tiene un coste, ¿eh? Como todo en la vida, eso acaba teniendo un coste. Hay una entrevista, aquí los viejos del lugar, me permitiréis la expresión porque me voy a incluir, los viejos del lugar, os acordaréis de cuando Jesús Quintero hacía un programa de radio que se llamaba El Loco de la Colina. Algunos se acordarán. Y Jesús Quintero entrevistó a Antonio Gala. Y Antonio Gala le preguntó, ¿qué es lo más inteligente que se puede hacer en la vida? Y Antonio Gala le contestó, hombre, en principio yo le diría irse a una playa, pero claro, en el fondo tengo que decirle que salir de esta especie de laberinto en la que nos han metido, ¿no? Una vida que no es la nuestra y que no es la que debería ser, que es una organización que necesita esclavos para seguir manteniendo la pura organización que necesita esclavos. Desencadenarse, a riesgo de la soledad, a riesgo de la falta de comprensión. Salir de esa extraña y monótona esclavitud de cada día. Darle a cada día su propio afán, pero también su propia sonrisa, su propio gozo, su propio color. Esto es la inteligencia. Porque una inteligencia que no nos ayude a vivir, no la quiero. A mí me parecen tan soberbias las palabras de Gala, ¿no? Una inteligencia que no nos ayude a vivir, no la quiero. Entonces, eso tiene que ver con cómo dirigimos también nuestra energía, ¿no? ¿A qué estamos dedicando nuestra inteligencia? ¿Nos ayuda a vivir o nos está obstaculizando? ¿Dónde la estamos metiendo? Y todo eso me llevó a pensar, ahí sí ya, en el tema de la rutina. Porque la rutina es algo como que nos tira, ¿no? Tira de nosotros como si fuera arrancarnos de cuajo, ¿no? Es como tan cómoda ella, sabiendo lo que toca hacer en cada momento, tan previsible, tan llena de horarios y normas, eso sí, tan vacía de vida. Pero bueno, nos sostiene, ¿no?, como una malla de seguridad cuando no tenemos un para qué. La rutina está llena de porqués. Cada día nos levantamos porque hay que levantarse, nos duchamos no porque si no olemos mal y además socialmente hay que hacer. Vamos a trabajar porque hay que comer, vamos a comprar porque la casa tiene que tener logística, vamos a cuidar de los nietos porque si no los hijos se enfadan, volvemos a casa, hacemos recados, vemos la tele o las plataformas. Si hay un poco de suerte y hay alguien en casa, pues a lo mejor hablamos de, no sé, de la logística del día, ¿no? Pero claro, esto genera un cansancio moral, un cansancio mental, que dices, pero entonces esta vida es muy monótona, ¿no? Una de las bisabuelas de la familia, de la parte de mi marido concretamente, tenía una letanía que recitaba a menudo. Y era, cuando se levantaba por la mañana a desayunar, yo no la conocía, pero es algo que se cuenta en la familia, ¿no? Cuando se levantaba por la mañana a desayunar, buenos días. Y ella decía, buenos días, un día menos de vida, un día más cerca de la muerte. Cada día.
¿Os imagináis esa actitud vital? Caramba, el piloto automático nos da certeza, no nos gusta, pero nos cuesta un montón salir de ella. Y al final, ¿no? Tanta concatenación, llega un momento en que encontramos que nuestra vida no tiene mucho sentido, ¿no? Hacer cada día lo mismo, sin un ¿para qué? Ojo, también es verdad que la rutina tiene cosas buenas, ¿eh? No me la estoy cargando del cuajo. La rutina nos ayuda a poner orden, nos proporciona cierta seguridad, nos ayuda a prevenir algunas situaciones inesperadas. Es decir, que cierta dosis de rutina está bien, está bien, nos ayuda en la vida, pero no que la rutina sea el kit de nuestra vida. Porque fijaros, el círculo de la rutina impide que cualquier cosa no prevista entre. La rutina es una llave que no abre, solo cierra. Una vez la tienes, crack, pero luego no abre nada, ¿no? También es verdad que salir de ella implica llevar a cabo acciones, porque, claro, si no hacemos nada, nos vamos a quedar exactamente igual, ¿no? Pero, claro, primero es necesario descubrir cuáles son aquellas rutinas que nos van bien, porque hay algunas que nos van bien y hay algunas que incluso nos gustan, ¿no? Otras no, otras nos hacen sentir estancados o adormecidos. También es importante, ¿no? Por lo tanto, discernir cuáles de estas rutinas sí nos ayudan en nuestro día a día y cuáles no. Y entonces pensar en qué cambios nos gustaría hacer. ¿Para qué quiero modificar mi rutina? ¿Para qué? Porque significa que lo haremos para que algo mejor vaya a ocurrir. Luego también tenemos que pensarnos si realmente estamos de acuerdo en hacer ese cambio, porque a veces no queremos, porque todo cambio, como sabéis, tiene un precio. Y lamentarnos de lo monótono y aburrido y demás no va a hacer que las cosas cambien. Es decir, los cambios no son espontáneos. Pero cuidado, también es verdad que puede llegar un momento en que nos vaya adormeciendo hasta que nos quedemos anclados en ella. Claro, ¿qué sentido tiene lo que os decía yo al principio, ¿no? ¿Qué sentido tiene la permanencia? Quizás en la visión de la bisabuela era esperar la muerte, pero también os digo una cosa, que para un bien morir se requiere un buen vivir, puesto que forma parte del círculo de la vida, ¿no? Había una historia que decía que en el mundo, ¿no? El odio reunió a todos los malos sentimientos y les dijo, vamos a ver, señores, voy a pedir ayuda porque yo solo no puedo, hay que matar al amor. Y dijeron, caramba, pues sí que el amor debe ser duro de pelar, que el odio solo no pueda con él, ¿no? Y entonces el odio les pidió ayuda. Y bueno, venga, maten al amor. Salió un voluntario. El mal carácter dijo, no te preocupes, en un año se habrá muerto, porque provocaré tal discordia que el amor no lo va a soportar de la rabia que va a sentir. Bueno, al cabo de un año volvió el mal carácter, apagadito, fracasado, dice, lo siento, pero cada vez que sembraba la discordia, el amor la superaba. Bueno, entonces muy diligente se ofreció la ambición. Desviaré la atención del amor hacia la ambición y el poder. Bueno, pues tampoco. Al final, que varios de estos sentimientos hubieran intentado matar el amor, la frialdad, el egoísmo, la indiferencia, la pobreza, la enfermedad, todos. Bueno, el odio iba a darse por vencido, ¿no? Y dijo, bueno, pues sabéis qué, ya vamos a dejarlo. Pero entonces
se levantó de allí de un rincón de la sala un sentimiento muy negro, ¿no? Con un sombrero muy grande, negro, y dijo con una voz así toda oscura: yo voy a matar al amor. Nadie sabía quién era y pasó poco tiempo, que volvió enseguida, al cabo de un par de 3 de meses, volvió y le dijo: aquí tienen ustedes el cadáver del amor, totalmente muerto y destrozado. Y sin decir más, estuvo por marcharse. Y el odio le dijo: hombre, espérate un momento, a ver, ¿quién eres tú que has tenido el poder de matar al amor? Levantó la cabeza, enseñó su cara sacándose su sombrero y le dijo: soy la rutina. Y es que la rutina, sin duda, es un arma mortal. Hemos hablado de poner sentido en los hijos, en el trabajo, en la pareja. Pero ahora imaginemos, también se puede buscar sentido en el tener, en el materialismo puro y duro. Bueno, no será la opción de los que estamos esta tarde reunidos aquí, ¿verdad? Sábado por la tarde, día de comercial, tiendas, centros comerciales. Pero realmente, hoy en día, los dioses del Olimpo son las marcas publicitarias, son símbolo de estatus y poder. Cuanto más tengo, más valgo. Pero hay algo mucho más perverso, y es que el que no tiene la capacidad adquisitiva para llegar ahí, llega un momento en que se siente incluso estigmatizado, porque no puede ponerse a la altura de los demás, ¿no? Entonces, ¿qué sentido puede haber ahí? Y cuando puede acceder a esto, ¿cuánto dura? El otro día estaba escuchando, y no recuerdo ahora en qué país era, estaba escuchando un programa de radio de viajes, un programa de Cataluña Radio que se llama Anaconda. Y explicaban que, creo que era, es que no recuerdo en qué país era, ¿no? Que había, bueno, un tipo de personas que eran muy pobres, eran personas de raza negra, personas muy pobres que lo que hacían era ahorrar lo que ganaban, lo poco que ganaban, lo ahorraban. Y entonces ellos invertían esto en ropa muy cara, y lo que hacían era salir el sábado con esa ropa cara a pasear por su barrio, ¿no? Y entonces era, mira, este puede adquirir esto de marca, demás, ¿no? Claro, cuando el valor que tengo es lo que poseo y no lo que soy, ¿no? Es cuando el paradigma de la felicidad está mal enfocado, el culto al cuerpo, la sociedad de las cosas, los smartphones, es decir, y un elemento que está a la orden del día, que es la sobreinformación que no contrastamos. Ahí había un poema de Eliot que es del año 48 y que había un momento, no os lo leeré todo, pero si alguien lo quiere buscar, es un poema de T.S. Eliot que se llama El primer coro de la roca. Y llega un momento que dice, ¿dónde está la vida que hemos perdido en vivir? ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en la información? Y en el año 48 no se atisbaba todavía la sociedad de la información y de las redes que hoy en día, ¿no? podemos acceder, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que este hombre fue un visionario en este sentido, ¿no? Es decir, nos quedamos con esa sobreinformación que no contrastamos y nos quedamos un poco en este vacío.
Lo cierto es que no puede haber un para qué que sea creador sin que nos conectemos a energías emocionales limpias y ecológicas. Sabéis que hay acciones que nos ayudan, emociones, sentimientos, que nos ayudan a avanzar y otros que nos lo impiden. Pero lo importante es que orientemos nuestra energía emocional dirigiéndola hacia el logro de aquello que es importante para nosotros, ¿no? Porque si no, es como los del barco, ¿no? Los que nadaban hacia la isla o los que se iban hacia otra parte, ¿no? El tema de la energía emocional es muy importante, porque en función de la fuente a la que nos conectemos, nuestra vida será mejor o será una vida de sufrimiento. Eso tiene que ver un poco con la logoterapia ya lo diré, con la logoterapia espera, me olvido del nombre, segundo, con la logoterapia de Viktor Frankl, por cual el lapsus. Y tengo un ejemplo que es muy cercano, porque yo creo que todos lo conocemos, que es el ejemplo de Juan Carlos Unzué. Juan Carlos Unzué es un exportero, exentrenador de fútbol, es un hombre joven, tiene 54 años, había jugado en el Barça, aparte de en otros equipos importantes, ¿no? Y es un hombre al que le han diagnosticado ELA. El diagnóstico de ELA fue hace un año o así, y realmente él ha tenido un bajón ya físico hasta el punto de que pues, tiene dificultades de movilidad, etcétera, ¿no? Pero es un claro ejemplo de cómo, y eso tiene que ver con la logoterapia también, a pesar de la dureza de las circunstancias, podemos decidir cómo vivirlas. Y no solo cómo vivirlas, sino utilizarlas como motor para dar sentido a nuestra vida. ¿Qué ha hecho Unzué? Pues Unzué ha dicho, vale, tengo esto, y en vez de preguntarse lo que muchos nos habríamos preguntado, ¿por qué me ha tenido que pasar esto a mí? Ha dicho, muy bien, ¿qué puedo hacer con ello? ¿No? ¿Cómo voy a emplearlo? ¿Para qué lo voy a utilizar? Y entonces Unzué lo que ha hecho ha sido enfocar todo lo que le pasa a buscar recursos para la investigación sobre el ELA, ¿no? Pero además a mí me llamó mucho la atención que este hombre se ve que le habían pedido de escribir un libro hace mucho tiempo. Y él siempre decía que no iba a escribir un libro porque tampoco consideraba que su vida, bueno, fuera muy interesante y que tampoco el dinero, pues no, ya tenía suficiente, ¿no? Y él dijo, ahora voy a escribir el libro y lo voy a hacer por dinero. Y lo voy a hacer porque ese dinero lo voy a invertir precisamente en la investigación y en la mejora de las condiciones de los enfermos de ELA. Ahora sí que tiene sentido, ¿no? Escribir este libro. Y hablaba un poco pues, también pues, de la aceptación, ¿no? Y de cómo a través de ahí ha encontrado pues, su ikigai, ¿no? Ha dicho, vale, con esto que tengo, ¿qué puedo hacer? ¿Para qué lo puedo utilizar? Y una de las cosas que me impresionó de él es que dijo que hasta ese momento no se había dado cuenta de algunas de las capacidades que tenía, ¿no? Y que a partir de ese momento les ponía foco y decía, ostras, hoy todavía puedo mover una pierna. Y agradezco todavía poder mover una pierna, ¿no? Este hombre ha estado conectado desde el comienzo al amor, a la aceptación, a la motivación, y ello le ha ayudado a encontrar precisamente ese para qué. Pero sin esas energías limpias y renovables, seguramente ello no hubiera sido posible.
Y voy a ir terminando ya haciendo una mención a Viktor Frankl. Lo he dejado para el final, ¿no? Porque es como cuando uno come un plato muy bueno, ¿no? Y lo que le gusta más lo deja para el final. Pues yo he hecho lo mismo, pero no voy a explayarme con Viktor Frankl porque yo creo que es más que archiconocido. Muchos habréis leído Su hombre en busca de sentido, pero yo tenía que mencionarlo, porque es un referente. Para mí es un referente y él nos habla no solo de la importancia de la vida con sentido, que es su sino, ¿no? Sino de la necesidad de cambiarnos a nosotros mismos cuando no podemos cambiar las circunstancias. Y eso que parece tan fácil, claro, a veces uno se pregunta, ¿eso solo lo puede hacer este que era un superfigura o hay más gente? Pero claro, yo cuando me leo en Zue, ¿no? Y oigo cómo lo vive, digo, pues no, pues la gente normal también tenemos esto al abasto, pero a veces es más fácil dejarse arrastrar, ¿no? Dejarse llevar por el infortunio, por la desesperación. También es cierto que para eso hace falta un gran conocimiento de uno mismo, porque sin ello no sabremos los recursos que tenemos a nuestra disposición. Uno de los aspectos principales que yo creo que hoy en día están al orden del día, no sé, esta sociedad, hasta qué punto vamos a poder reorientarla entre todos, siempre a través de la acción individual, claro. Pero fijaros, Viktor Frankl nos decía que cuando no se encuentra el sentido o el significado de la vida, el poder y el placer son los principales motores de conducta. Y si echamos un ojo de pájaro por encima de la sociedad actual, ¿no? Las conversaciones versan muchas veces sobre la serie que estamos viendo. Todo el mundo está viendo, está bien, o sea, yo no me lo cargo, yo también veo series y veo películas, o sea, no me lo cargo, pero quizá no con esa fuerza, no con esa intensidad en la que parece haberse implantado en la sociedad, ¿no? No hablemos del poder, no hablemos de la ambición. Es decir, claro, Viktor Frankl nos dice, como esto falta, ¿no? Nos echamos hacia lo otro. Y nos decía que eso sucede, ¿no? Porque la persona convierte la búsqueda de la felicidad en un fin en sí misma. Entonces, claro, las personas, ¿qué hacemos? Nos volcamos en buscar experiencias placenteras que, aunque sean efímeras, pues bueno, pues ya nos van bien. Aunque, sin duda, no son suficientes para constituir un propósito. Entonces, esto es algo que nos tenemos que pensar, porque como tenemos al abasto tantos recursos externos que nos ocupan mucho tiempo, ¿no? Y que a los que dedicamos, esto no nos engañemos, esto quita tiempo de hacer otras cosas y además es cómodo, ¿no? Es como aquello de la rutina, ¿no? Que tira de ti, ¿no? Que no te merece, no te procura ningún esfuerzo. Entonces, bueno, es como, ¿no? La sociedad como que se deja llevar, ¿no? Sabéis que Víctor fue deportado a un campo de concentración y cuando fue al campo de concentración llevaba un manuscrito. Ese manuscrito se lo quitaron los guardias. Y su primer ¿para qué? Fue, pues voy a reescribirlo. Y eso le ayudó también a no desmoronarse. Después, cuando salió, fue cuando escribió El hombre en busca de sentido, ¿no? Donde nos decía que al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, que es la última de las libertades humanas, ¿no? La elección de la actitud personal
ante un conjunto de circunstancias. Él nos habla mucho del amor, ¿no? Nos habla de que la salvación del hombre está en el amor y a través del amor. Pero él, en el campo de concentración, ejerció de médico, ejerció de psicólogo y ayudaba a los otros internos, ¿no?, a combatir su hundimiento emocional. Pensar que en Auschwitz se mataba, o sea, si un preso se suicidaba, se condenaba a muerte a todos los compañeros del barracón, con lo cual morir no tenían la libertad de morir, ¿no? Por eso tenían que vivir para uno mismo y para los demás, ¿no? Entonces él lo que escribió, ¿no?, en este libro, que decía que había encontrado el significado de su vida en ayudar a los demás a encontrar un significado en la suya. Esto es una maravilla, ¿no? Porque es igualmente, ¿no?, un proyecto bidireccional, ¿no?, de yo, los demás y también el mundo. Voy terminando ya. Yo soy de la opinión que la vida en sí misma no tiene ningún significado. Esto es como una olla vacía y en esta olla nosotros vamos añadiendo los ingredientes, cada uno los suyos, que son necesarios para crear nuestro propio guiso, ¿no?, nuestro propio significado. Si le añadimos aspectos de valor, tendrá valor. Si le añadimos poca cosa, pues estará la cosa más aguada. Pero está claro que el sentido de la vida es una actitud que se forja en el presente. Sin duda se proyecta hacia el presente, hacia el futuro, pero se proyecta en el presente. Y que muchos días con sentido hacen una vida con sentido. De ahí la importancia del presente. Para mí, el sentido de la vida está alejado de filosofías y de construcciones literarias. Para mí es simple, es formularse repetidamente la pregunta ¿para qué? Y si en la respuesta, además, empleamos responsabilidad, coherencia y acciones orientadas a crear, entonces estaremos construyendo este sentido. El sentido se empieza a perder cuando nos dejamos de preguntar ¿para qué? Y nos instalamos en el piloto automático. Preguntas que me gustaría que os llevarais como reto, ¿no? Como reto. ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Lo sabemos? ¿Nos dejamos vivirlo? ¿Qué me hace valioso como persona? ¿Cómo está el balance de las decisiones que he tomado en mi vida? ¿Actualmente vivo o permanezco? Si muriera hoy, ¿mi legado sería valioso? ¿Cuántos para qué puedo construir a partir de hoy? ¿Qué es lo que no me he preguntado respecto a mi vida hasta ahora? ¿Realmente estoy viviendo en libertad? Bueno, me parece que ya tenéis bastantes aquí para nacer, ¿eh? Y voy a terminar con un poema un poco provocador. Es un poema de Carmelo Iribarren. Ya he avisado que es un poco provocador, ¿eh? Dice así, cortito. Ya poseemos casi todo lo que nos iba a hacer felices. Puede decirse que lo hemos conseguido. Ya está. Ahora solo nos queda comprobar hasta qué punto fuimos sinceros con nosotros mismos. Muchas gracias.